Quiero que reflexionemos en una pregunta que es muy importante para que aprovechemos esta santa convocación y cada santa convocación, cada estudio bíblico, cada ocasión que Dios nos permite tener en preparación para su reino venidero. La pregunta es, hermanos, ¿qué trajimos hoy? Cuando venimos a la presencia de Dios, cuando venimos a la santa convocación, cuando llegamos allí, los que están reunidos en un salón de reuniones o los que estamos conectados, pues traemos algo con nosotros. Y como pudimos verificar en la oración del señor Jorge Sabón, él pidió para que Dios nos abriera el entendimiento, nos despertara nuestra mente, nuestros sentidos, para recibir esas enseñanzas en esta santa convocación. De igual forma pidió para que las personas que estamos hablando hoy no sea nuestra vanidad, sino que sea la inspiración de Dios que se manifieste a través de nosotros. Entonces, hermanos, ¿qué trajimos hoy nosotros a esta santa convocación? Porque bien sabemos que Dios hace su parte. Dios nos abre el entendimiento, Dios nos abre nuestros sentidos para captar sus enseñanzas. Pero si nosotros no traemos la disposición adecuada, si nosotros no traemos la actitud correcta, si nosotros no traemos la voluntad de prestar atención, de tomar apuntes a aquellos que toman apuntes, de concentrarnos en los mensajes que Dios habla y que Dios nos presenta, pues no se va a lograr el propósito que Dios espera que haya en cada uno de nosotros. Así que es muy importante que nos preguntemos y nos respondamos qué trajimos hoy, hermanos, para que realmente revisemos, que nuestra actitud sea la indicada y que sí tengamos la disposición de aprender, que este no sea un sábado más en el que simplemente venimos como autómatas o como de una manera mecánica a cumplir un mandato, sino que realmente estemos siendo conscientes de que somos esa pequeña manada, ese grupo de primicias que Dios escogió, se tomó el tiempo de escoger desde antes de la fundación del mundo para prepararnos para ser reyes y sacerdotes en su reino venidero. Y que tenemos una gran responsabilidad sobre nuestros hombros, que tenemos un gran privilegio y que de igual forma debemos aprovecharlo y debemos poner de nuestra parte para que este propósito de Dios tenga su pleno efecto, su pleno cumplimiento y tenga ese final que Dios espera que tenga en esa primera resurrección al sonido de la séptima trompeta. Que Dios pueda alegrarse, nuestro Padre y nuestro Señor Jesucristo puedan alegrarse. No solamente nosotros nos alegremos, sino que ellos también se alegren de que todos aquellos seres que ellos se tomaron el tiempo de escoger antes de que existiéramos, pues estemos allí presentes en esa primera resurrección, hermanos. Entonces, ya que nos hemos respondido esa pregunta que trajimos hoy, pues aprovechemos esta ocasión y démosle esa importancia de vida, esa importancia que corresponde. Muy bien, hermanos, muchas gracias al señor Oscar Medina y al señor George Jean-Pierre por su mensaje, al señor Oscar Medina por su dirección de maestro de ceremonias. Vamos entonces a entrar en el mensaje para esta tarde. El día de mañana estaremos celebrando
Dios mediante la fiesta de Pentecostés. Y hay una escritura que Dios menciona, no es necesario que vayamos allá, está en la primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 5:19, donde dice, no apaguéis al espíritu. Esto nos lleva a entender, hermanos, que es posible apagar el Espíritu Santo que Dios nos ha dado una vez. El bautismo, la ceremonia del bautismo, es una ceremonia hermosa, es una ceremonia con muchísimo significado. Es una ceremonia muy emocionante. Nosotros como ministros nos emocionamos cuando tenemos ese privilegio de bautizar en representación de nuestro Dios, de bautizar a nuevos hijos que Él va a engendrar en ese momento, en la ceremonia del bautismo. Y nosotros, desde antes de celebrar esa ceremonia, de llevar a cabo esa ceremonia, pues le pedimos a Dios que verdaderamente engendre a esas personas o a esa persona que vamos a bautizar. Y de igual forma, durante la imposición de manos, volvemos y se lo pedimos a Dios. Le pedimos a nuestro Padre y a nuestro Señor Jesucristo que envíen el Espíritu Santo y que entre en esa persona. Y hace un momento el señor Georges Jean-Pierre lo mencionaba en su sermoncillo, que nosotros tenemos el Espíritu Santo de Dios y eso hace una gran diferencia entre nosotros y el resto de la humanidad, en nuestro modo de vivir, en nuestro modo de razonar, en nuestro modo de pensar, en el poder que Dios nos da para vencer al adversario, a sus acechanzas, al mundo y a nuestra misma naturaleza humana y carnal, a nuestra mente carnal. Entonces, hermanos, una vez recibimos nosotros el Espíritu Santo de Dios, y recordemos también que Dios nos ha enseñado que cuando una persona no ha sido bautizada, pero fue llamada y está aquí dentro del pueblo de Dios, el Espíritu Santo está con esa persona. Y cuando esa persona va perseverando, se va preparando y va avanzando en este camino hasta el punto en el que ya el ministro considera que está lista para ser bautizada, cuando esa persona es bautizada, entra. Cuando es bautizada en la manera correcta y se ha preparado en la manera correcta, el Espíritu Santo de Dios entra en esa persona y es engendrada como hijo legítimo de Dios. Entonces, recibimos ese maravilloso don, el don del Espíritu Santo de Dios. Entonces, de ahí para adelante nosotros empezamos ese proceso de crecimiento, ese proceso de andar en nueva vida, ese proceso de aprovechar ese Espíritu Santo de Dios. Y también como nos lo enseña Dios en su palabra, allí en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 1, versículo 7, también se nos instruye de que el Espíritu Santo se debe avivar, lo tenemos que avivar, ese fuego del don de Dios, del Espíritu Santo que recibimos mediante la imposición de las manos. Entonces, hermanos, nosotros debemos revisar también que en nuestra vida, en nuestro modo de vivir, en nuestro modo en el que estamos llevando a cabo esta preparación para nacer dentro de la familia de Dios con ese cuerpo espiritual al sonido de esa séptima trompeta, pues nosotros no estemos apagando el Espíritu Santo de Dios. Y eso es en lo que quiero enfocarme en esta ocasión, específicamente en un solo aspecto que va apagando a el Espíritu Santo de Dios. Y ese aspecto, ese comportamiento, esa situación es
el resentimiento. El resentimiento puede apagar el Espíritu Santo de Dios, puede menguarlo en nosotros, puede disminuir esa llama, puede hacerle perder poder a ese Espíritu de Dios en nosotros. Entonces quiero que cada uno de nosotros revisemos si hay algún resentimiento en este momento en nosotros o si lo ha habido, hermanos. El resentimiento es muy fácil de experimentarlo y de que lo hayamos vivido o que quizás lo estemos viviendo. Tengamos muy presente que ese comportamiento, esa actitud, esa situación puede apagar el Espíritu Santo de Dios en nosotros. Porque el resentimiento no proviene de Dios. El resentimiento proviene del adversario, de Satanás. Y él está interesado en que nosotros no perseveremos, que nosotros nos desanimemos, que nosotros nos rindamos y de sacarnos de este camino, de esta senda estrecha en la que estamos. Entonces es muy importante que revisemos, que no tengamos resentimiento en nuestro corazón. Y como les decía hace unos momentos, es muy fácil tener resentimiento en nuestro corazón, albergar resentimiento en nuestro corazón, porque somos personas, seres humanos, en el que somos dados a no olvidar las ofensas, a no dejar atrás lo que alguien nos haya hecho. Tenemos esa tendencia como seres humanos. Entonces es importante que lo revisemos. Para aquellos que de pronto no conocen o no conocían la definición de resentimiento, voy a compartirles una que me encontré y que me parece que define bastante bien ese comportamiento, esa actitud. Entonces, resentimiento es un sentimiento persistente de disgusto o enfado hacia alguien y que se manifiesta en acciones y palabras hostiles. De hecho, si revisamos la palabra resentimiento, podemos ver que si la dividimos allí en re y sentimiento, es re como de volver a vivir, de volver a experimentar ese sentimiento que nos generó ese enfado, que nos generó ese enojo, que nos llevó a enojarnos con esa persona. Vuelvo y les leo la definición para que la tengamos muy presente a lo largo de este mensaje y la podamos analizar cada uno de nosotros. Sentimiento persistente, o sea, que persiste en el tiempo, que continúa en el tiempo. Sentimiento persistente de disgusto o enfado hacia alguien y que se manifiesta en acciones y palabras hostiles. Entonces, ahora viene una pregunta para cada uno de nosotros, hermanos. ¿Albergamos resentimiento en este momento hacia alguien? El resentimiento es muy fácil sentirlo porque cuando se ama, las heridas duelen. Y cuando duelen esas heridas que ese ser amado nos causa, pues no es fácil superarlas. Y eso lleva a que alberguemos allí ese dolor, a que mantengamos allí esa herida
y a que sea difícil para nosotros, nos cueste perdonar y mucho más nos cueste olvidar. Ahí es donde está el reto, el desafío para nosotros. Olvidar las ofensas, olvidar el enojo, olvidar, perdonar y olvidar, pasar por alto las ofensas también. Entonces, hermanos, respondamos cada uno de nosotros de manera sincera, de manera honesta, allí en nuestro interior, en nuestra mente, en nuestro corazón. Estoy albergando resentimiento dentro de mí hacia alguien, hacia mi esposo, hacia mi esposa, hacia un hermano en la fe, hacia un familiar, hacia alguien en mi vida. Estoy albergando resentimiento por algo que no he podido olvidar que me hicieron, por alguna ofensa, por alguna decepción, por alguna frustración. Y podemos incluso llevar más allá la respuesta a esa pregunta, que puede sonar tal vez ofensiva para algunos, pero que quiero pedirles que no descartemos esa respuesta, que no la pasemos por alto. Y es, ¿tengo dentro de mí algún resentimiento hacia Dios? ¿Por qué les digo esto? Porque en algún momento podemos considerar que nuestra vida ha sido más dura que la de otras personas, que tenemos situaciones en nuestra vida que no merecemos. Y aunque no lo hacemos manifiesto, sí puede haber allí en nuestro corazón algún resentimiento hacia Dios. Y el señor George Jean-Pierre mencionó un ejemplo. En la Biblia hay varios ejemplos. Ahora les voy a mostrar uno. El señor George Jean-Pierre mostró un ejemplo, el ejemplo de Job. Job creía que él no merecía eso. Y entonces se generó allí en él un sentimiento como de que esto es injusto, esto que yo estoy experimentando, viviendo en mi vida, es injusto. Entonces, tengamos eso muy presente y analicémoslo a través de este mensaje y de este tiempo en el que vamos a estar estudiando sobre este tema. Tengo de pronto en mi corazón, por allá, en lo más interno de mi corazón, algún resentimiento, alguna queja contra Dios por alguna situación o por algo que yo crea injusto. O incluso puede surgir algo de resentimiento durante las pruebas, durante una prueba. Que pensemos también, como lo decía el señor George Jean-Pierre, que no nos merecemos eso, que estamos haciendo todo bien. Quiero invitarlos, si desean acompañarme en sus Biblias, a la epístola, la carta a los Hebreos, en el capítulo 12, Hebreos, capítulo 12 y versículo 14. Vamos a leer desde el versículo 14 hasta el versículo 17. Entonces, en Hebreos, en el capítulo 12, a partir del versículo 14, leemos: Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Una instrucción bastante clara. Seguid la paz con todos. Quiero hacer énfasis en esas primeras 5 palabras de este versículo. Seguir significa algo continuo, algo que se hace a través del tiempo, algo en lo que debemos nosotros perseverar. Seguir significa avanzar, caminar, perseverar. Seguid la paz con todos. Para que haya paz con todos,
La paz no depende de una sola persona, la paz no depende de mi prójimo, la paz no depende de Dios, la paz depende de todos. Dios nos puede dar paz a nosotros con otras personas, pero si nosotros no somos pacificadores, no vamos a seguir la paz con todos. Para seguir la paz con todos, también tenemos que hacer nuestra parte, seguir la paz con todos. Y para seguir la paz con todos, necesitamos que no haya resentimientos en nosotros. Si yo tengo resentimiento con mi esposo o con mi esposa, no estoy siguiendo la paz con todos. Si yo en una discusión con mi esposo, con mi esposa o con algún familiar, vuelvo y traigo cosas del pasado, ¿qué significa eso, hermanos? Si yo vuelvo a traer cosas del pasado y le digo, es que lo que me hiciste no se compara con lo que yo te hice a vos. Es que lo que me hiciste, fue muy doloroso. No he podido olvidar eso. Entonces, ¿qué estoy expresando? ¿Qué estoy exteriorizando, hermanos? Estoy exteriorizando un resentimiento. La palabra suena fuerte, pero es así. Si vuelvo a traer cosas del pasado en una discusión, en una conversación, en una situación actual, eso es resentimiento. Estoy mostrando que todavía no, perdón hermanos, que todavía no he sanado esa herida, que todavía no he perdonado completamente. Perdoné al 99% si lo queremos poner en términos de porcentaje, pero quedó allí un 1%, quedó una traza, un ápice, quedó un residual, una raíz que todavía no terminé de arrancar de esa ofensa que me hiciste, que me hicieron. Entonces, miremos las evidencias, miremos los frutos del resentimiento y identifiquemos si todavía tenemos cosas que perdonar en su totalidad, a cabalidad y olvidar completamente. Y los invito a eso también. Realmente Dios no los invita, Dios es el que nos invita. Porque Dios nos dice en Jeremías, allá en el capítulo 31, versículo 34 y 32 y 33. Dios dice, escribiré mis leyes en su mente y en su corazón y nunca más me acordaré de sus pecados. Si Dios nunca más se acuerda de nuestros pecados, y recordemos que cuando somos engendrados con el Espíritu Santo de Dios allá en el bautismo, Dios escribe sus leyes en nuestra mente y nuestro corazón y perdona nuestros pecados y nos dice que nunca más se acordará de nuestros pecados, de toda esa lista interminable de pecados desde que nacimos hasta que somos bautizados. Entonces, Dios es el que nos hace esa invitación y esa exhortación y nos da ese ejemplo y nos da esa instrucción de que nosotros también sigamos su ejemplo, de nunca más acordarnos de los pecados y de las ofensas que nos han hecho otras personas a nosotros cuando ya hemos perdonado. Entonces no juguemos con el perdón, no juguemos con el Espíritu Santo de Dios. En la medida en que nosotros alberguemos resentimiento en nuestro corazón, estamos apagando el Espíritu Santo. Y muchas veces podemos preguntarnos, ¿por qué no estoy prosperando en este camino de Dios? ¿Por qué no estoy creciendo como debería crecer? ¿Por qué me pasan tantas pruebas, tantas dificultades, tantas situaciones? ¿Por qué me cuesta tanto perdonar? ¿Por qué me cuesta tanto corregir defectos? ¿Por qué me cuestan tantas cosas? Porque estoy apagando el Espíritu Santo de Dios con algún resentimiento que estoy albergando allí en mi corazón. Entonces, revisemos esto, hermanos, y como dice aquí el versículo 14 que estábamos leyendo, seguid la paz con todos. ¿Por qué no hay paz en nuestra congregación? Tal vez no haya paz en nuestra congregación. Una paz
completa, no una paz fingida, no una paz superficial, una paz completa, profunda, una paz genuina, una paz verdadera. ¿Por qué no la hay? Porque hay resentimientos, porque hay todavía heridas por sanar, o porque no hay paz en mi familia, en mi matrimonio, en cualquier aspecto de mi vida, porque hay cosas pendientes de sanar, de perdonar y de olvidar. No nos aferremos a las heridas, no nos aferremos a las ofensas. Sigamos leyendo. Versículo 15, Hebreos capítulo 12, versículo 15. Mirad bien, no sea, o sea, miremos bien, hermanos. ¿Dónde mirar bien? Dentro de nosotros. No miremos bien en los demás. Miremos bien dentro de nosotros. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. ¿Cuál gracia de Dios? Ese perdón. Recordemos también, y lo vamos a recordar en un momento, que si nosotros no perdonamos a nuestro prójimo sus ofensas, Dios tampoco nos va a perdonar a nosotros. Entonces mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura, resentimiento, es una de esas raíces de amargura, hermanos. El resentimiento nos causa amargura. Aquellos que lo hemos vivido, lo sabemos. Cuando estamos resentidos, eso nos causa amargura. Es más, hay médicos que han estudiado los efectos del resentimiento y hay enlaces, hay conexiones entre albergar resentimiento y enfermedades que se manifiestan en el corazón, en el cuerpo en general. Personas que albergan algún resentimiento por largo tiempo, eso también ocasiona problemas de salud, acelera, potencia, problemas de salud en las personas. Entonces tengamos eso muy presente, hermanos. No solamente es nuestra salud espiritual por toda la eternidad la que se va afectando al apagarse el Espíritu Santo, sino que también nuestra salud física, cuando albergamos resentimiento en nuestro corazón. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura, empieza a brotar esa raíz, ese resentimiento, y empieza a producir sus frutos de hostilidad, palabras y acciones hostiles, recordemos la definición, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe. Claro que estorba, está apagando el espíritu, nos estorba en nuestro camino, nos estorba en nuestro avance hacia el reino de Dios, nos estorba en nuestra preparación, nos estorba en nuestras relaciones congregacionales, familiares, nos estorba en una cantidad de cosas. Y por ella muchos sean contaminados. También se da cuando uno tiene resentimiento hacia alguien, ¿qué hace? No todas las veces, pero lo he visto. Van y le cuentan a otra persona. Van y se desahogan con otra persona. Y eso genera también contaminación. O si otras personas dentro de la congregación ven que alguien está resentido con otro, ellos ven ese ejemplo también y sucede otra situación y también se genera otro resentimiento. Y ya son varios resentimientos que contaminan la congregación, contaminan la familia, contaminan nuestro entorno. Entonces miremos la importancia de todo esto. Versículo 16. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Por un solo resentimiento vamos a perder nuestra primogenitura. Vamos a permitir que el Espíritu Santo se apague entre nosotros y perdamos el discernimiento y la oportunidad que Dios nos ha dado al engendrarnos. Versículo 17. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado. Dios desecha a la persona, se le apaga el espíritu y Dios desecha a la persona. Este no sirve, este no fue capaz esta persona no fue capaz de superar el resentimiento, no fue capaz de perdonar y olvidar las ofensas que le hicieron, no fue capaz de seguir el ejemplo de nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Allí será el lloro y el crujir de dientes.
para aquellos que desperdiciaron su oportunidad por dejarse llevar de la soberbia, del resentimiento y albergar esas heridas y no pedirle a Dios y ellos esforzarse para perdonar y olvidar, así como Dios nunca más se acuerda de los pecados que nos perdonó. Vayamos a Gálatas en el capítulo 3, en el versículo 28. Hacia la parte final del versículo. Gálatas en el capítulo 3 y hacia la parte final del versículo 28. Ya voy llegando allá. Todo el versículo 28 dice, ya no hay judío ni griego, ni hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer. Hacia esta parte que sigue quiero que nos enfoquemos, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. No somos uno en Cristo Jesús si hay resentimientos entre nosotros. No vamos a ser uno. No somos uno en Cristo Jesús. Para que seamos uno en Cristo Jesús como debemos ser, tenemos que haber superado los resentimientos, las ofensas, las situaciones pasadas. No podemos seguir trayendo ofensas del pasado hacia el presente. Si ya nosotros perdonamos a aquel hermano, a aquel prójimo, a aquella persona que nos ofendió, que nos hizo daño, no hay por qué volver a traer eso al pasado. Perdonar y olvidar, así como Dios lo hace. Nos perdona, escribe sus leyes en nuestra mente y nuestro corazón por medio de su Espíritu Santo con el que nos engendra y nunca más se acuerda de nuestros pecados. Entonces tengamos eso muy presente porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y en Levítico, en el capítulo 19, versículo 18, también vemos la instrucción de nuestro Dios muy clara y muy concisa acerca de cómo debe ser también nuestra relación con nuestro prójimo. Levítico capítulo 19, versículo 18. Aquí estoy ya. Levítico 19, 18. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo, el Eterno, tu Dios. Entonces no nos vengaremos, porque la venganza es darle rienda suelta al resentimiento. Alguien me hace una ofensa, yo estoy resentido, estoy ofendido. ¿Y qué hago? Voy y me vengo, voy y me desquito, voy y se la cobro. Le estoy dando rienda suelta al fruto de ese resentimiento. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, porque hay venganzas también silenciosas, hay venganzas que se exteriorizan y otras venganzas silenciosas. ¿Como cuáles? Como que te ignoro, como que no te presto mucha atención, como que me vengo con la indiferencia hacia ti, hacia esa persona que me ofendió. Todo eso son expresiones del resentimiento, hermanos. Todas son expresiones del resentimiento. Este camino al que Dios nos llamó no es fácil, pero Dios nos da las herramientas para que podamos vencer, para que podamos lograr esa meta. Y eso es lo que vamos a recordar y a celebrar el día de mañana, Dios mediante. Ese Espíritu Santo de Dios que Él nos da, ese don que Dios nos da para que podamos lograrlo. En el mundo, un ser humano
común y corriente, que no está siendo llamado, para muchos seres humanos es muy difícil y es casi imposible no albergar resentimiento, no perdonar y olvidar. A nosotros Dios nos da esa capacidad por medio de su Espíritu Santo, de perdonar, de olvidar, de sanar. Entonces no olvidemos eso. A veces nos dejamos llevar de ese razonamiento humano como nos lo explicaba el señor Georges Jean-Pierre. Nos dejamos llevar de ese razonamiento humano. No, es que lo que me hicieron fue muy grave, me dolió muchísimo. Eso fue con sevicia, fue con alevosía, fue con toda la intención. Y empezamos a aumentar y agrandar la ofensa y el daño. Y empezamos a alimentar ese resentimiento. A nosotros Dios nos llamó a todo lo contrario, a ser perdonadores. 70 veces 7. Si mi hermano pecare contra mí, 70 veces 7, a perdonarlo. Ilimitado, plan ilimitado de perdón para nuestros hermanos. Perdonar y olvidar, no albergar resentimiento en nuestro corazón. Lo dice también allí en el capítulo 5 de Mateo. Los limpios de corazón verán a Dios, felices ellos porque verán a Dios. Y una persona limpia de corazón tendrá resentimientos de ninguna manera. Los resentimientos ensucian el corazón, lo manchan, lo opacan, lo contaminan. El limpio de corazón no alberga resentimiento alguno hacia ninguna otra persona. Entonces, cuidémonos de eso. Lo mismo en Primera a Corintios, capítulo 13. Soy yo una persona que ama, que tiene ese amor de Dios. Recordemos que Dios derrama su amor en nuestros corazones mediante su Espíritu Santo. Entonces estoy diciendo que si yo estoy albergando resentimientos en mi corazón hacia alguien, estoy diciendo con mis hechos de que Dios no derramó su amor en mi corazón, de que no tengo el Espíritu Santo de Dios conmigo si no estoy bautizado o en mí si estoy bautizado. Con mis hechos estoy negando la presencia del Espíritu Santo de Dios en mí cuando albergo resentimientos. Primera Corintios capítulo 13, versículo 5. El amor no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Una persona resentida, una persona con resentimientos, guarda rencor, guarda rencor. Entonces, si Dios derrama su Espíritu Santo entre nosotros, en nuestros corazones, por medio de cuando somos bautizados, como está allá en Romanos capítulo 5, versículo 5, Dios derrama su amor en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos da. Y estamos albergando rencores o resentimiento hacia alguien, muy sencilla esa ecuación. Albergo resentimiento, estoy negando que tengo el amor de Dios en mí. Entonces revisemos eso, hermanos. No podemos guardar rencor ni resentimiento hacia nadie, y mucho menos hacia los miembros de la familia de la fe, hacia los miembros de nuestra familia. No guarda rencor. Veamos en Proverbios, en el capítulo 18. Proverbios, capítulo 18, versículo 19. Hace un momento les decía que cuando más amamos, cuando más queremos a alguien, más nos duelen las heridas y más nos ofende cuando nos hacen daño, más dura es ese sentimiento, esa tristeza, ese impacto que recibimos cuando ese ser amado, ese ser querido nos ofende. Proverbios capítulo 18, versículo 19. El hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte, y las contiendas de los hermanos son como cerrojos de alcázar. Entonces, nosotros como familia de Dios, como pueblo de Dios, como hermanos en Cristo,
tenemos ese amor de Dios en cada uno de nosotros, ese amor con el que nos amamos, ese amor fraterno, con el que nos amamos entrañablemente. Y cuando alguno de los hermanos nos hace algo, pues eso ofende. Y aquí la misma escritura nos dice, el hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte. ¿Cómo es una ciudad fuerte? Es una ciudad amurallada, es una ciudad impenetrable, es una ciudad que tiene muros altos, que se encierra en sí misma, que es inalcanzable. Y así nos volvemos, o así se puede volver un ser humano cuando es ofendido, cuando es traicionado, cuando está herido. Y luego dice el proverbio, y las contiendas de los hermanos son como cerrojos de alcázar, como esos castillos que tienen esas puertas grandes, rígidas, que son inexpugnables, impenetrables. Y así se vuelve nuestro corazón si permitimos que se aloje el resentimiento allí, si albergamos resentimiento entre nosotros. Nos volvemos duros, nos aislamos, nos encerramos allí como esa ciudad fuerte, como ese castillo, como ese cerrojo de alcázar. Entonces, revisemos, y a eso nos llamó Dios, a que no nos dejemos endurecer, a que nos, no le demos rienda suelta, ni dejemos progresar el enojo hasta que se vuelva resentimiento, porque después va a ser más difícil, después va a ser como un cerrojo de alcázar, como una ciudad fuerte, va a ser más difícil que las cosas se puedan solucionar. Entonces, aprendamos de esto y obremos, actuemos. También allá en Efesios 4:26 se nos dice, no vamos a ir allá, pero se nos dice que no dejemos que el sol caiga sobre nuestro enojo. Es decir, que no permitamos que los enojos perduren en el tiempo, que no los dejemos avanzar. ¿Por qué? Porque le vamos a estar dando lugar al diablo. Ahí es donde el diablo aprovecha y empieza a influenciar con sus ondas invisibles, a meternos pensamientos en la cabeza. Sí, es que yo tenía la razón, es que ella no me dio vuelo, ella no me dio haber dicho eso, es que, ¿cómo es posible? No, es que esto es muy difícil de perdonar, o es que esto nunca te lo voy a perdonar, lo he escuchado también, no solamente en telenovelas o en películas, en la vida real se dice esa frase, esto nunca te lo voy a perdonar, esta ofensa nunca la voy a olvidar. Eso no haga parte de nuestra forma de pensar, ni de obrar, ni de hablar, hermanos. Porque ¿quién tenía más que perdonar que Dios comparado con nosotros? Y en ninguna parte de las Escrituras Dios dice esto nunca te lo voy a perdonar. Entonces, tengamos eso muy presente. Vayamos al capítulo 3 en este mismo libro de los Proverbios, en el capítulo 3, versículo 11. Versículos 11 y 12. No menosprecies, hijo mío, el castigo del Eterno, ni te fatigues de su corrección. También aquí la palabra fatigar también puede equivaler a enojarse. Ni te enojes por su corrección. ¿Y cuando se enoja uno por las correcciones de Dios? Expresión del resentimiento, fruto del resentimiento. Cuando nos enojamos por las correcciones que Dios nos envía. Entonces no menospreciemos los castigos de Dios, ni nos fatiguemos, ni nos enojemos, ni ni alberguemos resentimiento por las correcciones de Dios. Versículo 12. Porque el Eterno al que ama castiga, como el Padre al Hijo a quien quiere. Vayamos al capítulo 10, versículo 12.
aquí mismo en Proverbios capítulo 10, versículo 12. El odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. ¿Cuál amor? El amor fraterno, el amor de Dios que derramó en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos dio. El amor cubrirá todas las faltas, pero el odio despierta rencillas. ¿Cuál odio? El odio que genera el resentimiento, el odio hacia esa persona. No, es que yo no la odio, simplemente me mantengo lejos de esa persona o simplemente no quiero tratar con ella, pero no la odio. Tenemos resentimiento en nuestro corazón. No hemos perdonado y olvidado completamente. El odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas, las perdonará, las olvidará, las pasará por alto. ¿Y por qué? Porque hoy eres tú, mañana soy yo. También el apóstol Pablo allá nos lo dice, que si alguno es sorprendido en alguna falta, lo corrijamos con mansedumbre, considerándonos a nosotros mismos, no sea que nosotros también caigamos en otra falta o en algo similar. Entonces, el amor cubre, perdona, olvida, pasa por alto todas las faltas. ¿Cómo combatir el resentimiento? Con el amor de Dios. Y esa es otra instrucción que Dios nos da, que le pidamos a Él, que nos dé más de su Espíritu Santo, o sea, que nos dé más de su amor para perdonar y hagamos nuestra parte. No le dejemos todo el trabajo a Dios, toda la carga a Dios. No, no, es que no he podido perdonar a esta persona o no he podido desprenderme de esta ofensa, de este resentimiento, porque Dios todavía no me lo ha concedido. Eso no es así, hermanos. Dios hace su parte, pero nosotros tenemos que hacer la nuestra. Capítulo 15, versículo 17. Mejor es la comida de legumbres, donde hay amor, que de buey engordado, donde hay odio. El odio, manifestación del resentimiento, del enojo que todavía hay allí en el corazón. Entonces a veces vemos que esta senda es estrecha, que este camino es difícil al que Dios nos llamó y vemos la abundancia de la humanidad o de muchas otras personas que no están en este camino. Pero ¿qué está predominando y qué está influyendo Satanás en la humanidad? Odios, resentimientos, envidias, orgullos, soberbias, todo ese tipo de cosas. Y el resentimiento ha causado la muerte a muchas personas. El resentimiento también se relaciona con ese sexto mandamiento de no matarás. Porque al guardar resentimiento estamos guardando también un sentimiento negativo de odio hacia esa otra persona. Y el resentimiento ha llevado a personas a matar a otros. Me hiciste esta ofensa, no me voy a quedar con eso y te la voy a cobrar, yo me desquito. Y personas que llegan y le quitan la vida a otra persona, le quitan la honra, le hacen o le matan a algún familiar o le quitan a algún familiar por resentimiento. Vayamos a capítulo 17, Proverbios capítulo 17, versículo 9. El que cubre la falta busca amistad, mas el que la divulga aparta al amigo. Otro fruto del resentimiento. Voy y divulgo la falta, la ofensa que alguien me hizo, la falta que alguien cometió conmigo o la falta que vi cometer a un hermano, voy y la divulgo. Fruto de resentimiento. El que la divulga aparta al amigo. Es una expresión del resentimiento. Mira lo que me hizo tal persona, mira lo que me ocasionó, lo que me perjudicó, lo que me afectó. Expresión del resentimiento que hay allí en nuestro corazón. En vez de hacer lo que Dios nos ordena, ir a hablar con la persona, ir a resolverlo entre los dos, con mansedumbre, también como lo dijimos hace un momento,
considerándonos a nosotros mismos, ir a hablar las cosas con ese amor fraterno, como dice allí, el que cubre la falta busca amistad, el que la perdona, el que la pasa por alto, el que ya la olvida, busca la amistad entre hermanos, la amistad dentro de la familia de Dios, la amistad de esa persona a la que decimos que amamos con el amor de Dios. Vayamos a Job, el capítulo 10, versículo 1. Job 10, versículo 1. Está mi alma hastiada de mi vida. Daré libre curso a mi queja. Hablaré con amargura de mi alma. Estaba Job allí expresando todas esas emociones negativas que le había ocasionado esa prueba por la que estaba atravesando. Y es parte de ese razonamiento humano, esa naturaleza humana en nosotros, de esas emociones que despierta la adversidad, que despiertan las dificultades, que despiertan lo que a nuestros ojos tal vez nos parezca injusto. Un poco más adelante, capítulo 23, de los versículos 1 al 4. Job, capítulo 23, versículos 1 hasta el 4. Respondió Job y dijo, hoy también hablaré con amargura, porque es más grave mi llaga que mi gemido. ¿Quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Yo iría hasta su silla. ¿Nos ha pasado que queremos ir hasta allá, hasta el tercer cielo, al trono de Dios en vivo, a quejarnos delante de Él, a expresarle nuestra amargura, nuestro resentimiento? Versículo 4. Expondría mi causa delante de Él y llenaría mi boca de argumentos. Entonces el resentimiento nos puede llevar a pensar y hacer muchas cosas. Y el resentimiento finalmente apaga ese espíritu de Dios en nosotros. Revisemos en nuestro corazón, revisemos en nuestro interior si albergamos resentimiento. Porque puede ser que a primera vista no lo veamos, no lo tengamos presente, pero que allí en ese interior haya sentimientos de disgusto, sentimientos hostiles hacia alguien que nos hizo algo, que nos hirió, que todavía tenemos parte de esa herida allí abierta porque no hemos perdonado completamente, porque no hemos hecho nuestra parte en perdonar y olvidar. Vayamos a Mateo en el capítulo 6. Versículo 14. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Versículo 15. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. En el capítulo 20, versículos 10 y 11 de este mismo Evangelio de Mateo, Mateo capítulo 20, versículos 10 y 11. Al venir también los primeros pensaron que habrían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario, hablando de los obreros allí en la viña. Versículo 11. Y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia, diciendo, estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Versículo 13. Él respondiendo dijo a uno de ellos, amigo, no te hago agravio,
¿no conviniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. Entonces, la murmuración también es un fruto del resentimiento. Cuando murmuramos acerca de alguien, acerca de algo, estamos expresando un resentimiento. Estas personas murmuraron porque a ellos les tocó trabajar más. A ellos les tocó trabajar todo el día y a los otros les tocó trabajar una hora. Entonces empezaron a murmurar sin el dueño de la viña ser injusto, lo que había acordado con ellos. Pero murmuraron contra ese padre de familia. Se quejaban, renegaban, estaban expresando de que había sido injusto. Entonces también estos son frutos de resentimiento, de cuando estamos avivando ese sentimiento de disgusto, de frustración, de que fuimos tratados injustamente a nuestros propios ojos, a nuestra propia manera de ver. Y todo eso empieza a generar resentimientos. Porque ya la siguiente vez, entonces, ¿qué actitud vamos a tener cuando murmuramos? Cuando murmuramos acerca de la decisión de un ministro, acerca de la iglesia, acerca de otra persona, acerca de cómo se hacen las cosas, acerca de por qué no se hace esto, acerca de cuando murmuramos con esa actitud quejumbrosa, con esa actitud negativa, con esa actitud destructiva. Todo eso es expresiones de un resentimiento interior. Entonces miremos todo el impacto, todo lo que abarca el resentimiento dentro de los seres humanos, dentro de nosotros. Vayamos a Eclesiastés, en el capítulo 9 de Eclesiastés, a partir del versículo 1. Eclesiastés capítulo 9, versículos 1 hasta el 6. Ciertamente he dado mi corazón a todas estas cosas para declarar todo esto, que los justos y los sabios y sus obras están en la mano de Dios. Que sea amor o que sea odio, no lo saben los hombres. Todo está delante de ellos. No entendemos tantas cosas, no conocemos tantas cosas. Y cuando albergamos ese resentimiento, estamos expresando nuestra ignorancia y lo lejos que estamos del carácter de Dios, de la mente de Dios, como lo dice aquí la Escritura. Versículo 2, todo acontece de la misma manera a todos, un mismo suceso ocurre al justo y al impío, al bueno, al limpio y al no limpio, al que sacrifica y al que no sacrifica, como al bueno, así al que peca, al que jura como al que teme el juramento. Este mal hay entre todo lo que se hace debajo del sol, que un mismo suceso acontece a todos, y también que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal y de insensatez en su corazón durante su vida, y después de esto se van a los muertos. Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. ¿A qué traigo esta escritura? A preguntarnos hacia dónde voy con este resentimiento que tengo en mi corazón hacia esa persona, hacia ese otro ser. ¿Hacia dónde voy? ¿Hacia dónde lo quiero llevar? ¿Qué es lo que pretendo? Voy a morir en cualquier momento. No tenemos nuestra vida comprada, esta vida física. No la tenemos comprada. Voy a morir en cualquier momento. ¿Qué pretendo con albergar, mantener, conservar esa herida abierta allí, ese resentimiento? El día de mañana me muero y ¿qué pasa con ese resentimiento? Me generó más perjuicio a mí que el que le hubiera podido generar a la persona que yo le estaba dando esa actitud hostil o esas palabras hostiles, a la persona a la que estaba enfocada ese resentimiento. Y realmente a veces
caemos en esto, hermanos. Nos dejamos llevar del resentimiento y nos damos cuenta que a los que más perjudica es a nosotros mismos, porque nos apaga el Espíritu Santo, porque nos enferma mental y físicamente, nos endurece el corazón, porque nos quita el entendimiento, nos disminuye el entendimiento, porque nos aleja de Dios, que Dios nos perdona y que está esperando que nosotros perdonemos para que Él también nos perdone a nosotros. Tantas cosas que no nos damos cuenta. Y albergamos resentimiento, ¿para qué? ¿Para lograr qué? Morimos y ¿dónde queda ese resentimiento? ¿Dónde queda ese premio o eso que estábamos buscando? Tengámoslo muy presente. Vayamos a Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 8. Primera de Pedro, capítulo 4 y versículo 8. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. ¿Qué significa ferviente amor? Amor vivo, amor que se expresa, amor que ebulle. Ferviente es algo que está, que se ve, que se manifiesta, que ebulle, que está caliente, que está activo. Ferviente amor. Ante todo. ¿Y qué es todo? Ante las ofensas, ante los problemas, ante las situaciones difíciles, ante todos los inconvenientes y todas las situaciones que se presenten en este camino en el que estamos. Ante todo, tened entre vosotros, ferviente amor, porque el amor cubrirá, perdonará, olvidará, pasará por alto multitud de pecados. Pasemos a Efesios capítulo 4. En el versículo 31. Efesios 4, versículos 31 y 32. Quítense, quitémoslo, saquémoslo de nuestra vida, hagamos nuestra parte y pidámosle a Dios que haga la de Él, para quitar de nosotros. No lo leamos, quítense de vosotros como si fuera a los demás. Pongámosle el sentido. Quítense de nosotros, de los que estamos aquí. Quítense de nosotros toda amargura, fruto de resentimiento, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. La malicia también es un fruto del resentimiento. Estoy albergando un deseo de venganza, estoy albergando un deseo de hacerle mal al otro y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos. Con todo esto es que vencemos el resentimiento, hermanos. Con todo esto es lo que debemos pedirle a Dios, que por medio de su Espíritu Santo nos fortalezca y nos ayude a desarrollar, a hacer y hagamos nuestra parte para desarrollar la misericordia, la benignidad, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Cuando yo albergo resentimiento en mi corazón es porque no quiero perdonar del todo, no quiero perdonar completamente a esa persona, quiero una reivindicación, que me siento más justo que esa persona. Cuando albergo resentimiento allí en mi corazón. Y se me está olvidando que yo también soy un simple ser humano, imperfecto, lleno de defectos, que ofendo, que lastimo, que hago daño, que me equivoco. Se me está olvidando todo eso. Cuando albergo resentimiento en mi corazón, estoy creyendo más perfecto que el otro, que ya quizás que ya estoy listo, que estoy por allá en un nivel más alto que otras personas. Y ahí es donde viene la disciplina y la corrección de Dios y donde viene a apretarnos las clavijas, las tuercas para ver si vamos a entender, si vamos a captar, si vamos a dejar
esa actitud de resentimiento. Entonces, tengamos eso muy presente. Para finalizar, vayamos a Filipenses en el capítulo 3. Filipenses 3, versículo 13. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. No hemos alcanzado la perfección de carácter. No hemos alcanzado la estatura espiritual que Dios tiene dispuesta para cada uno de nosotros. Yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Olvidemos esas ofensas, olvidemos esas heridas, olvidemos todo eso que queda atrás. Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, hacia el reino. Tenemos que despojarnos de ese resentimiento o resentimientos que haya en nosotros para poder extendernos a lo que está adelante, a esa corona, a ese trono, a ese nuevo nombre, a esa familia de Dios, a ese reino venidero. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Prosigamos hacia esa meta, hermanos. Despojémonos. Si hay algo de resentimiento en nosotros y a través de este estudio, de esta ocasión nos dimos cuenta que todavía albergábamos algún resentimiento hacia alguien, pues despojémonos de eso. Dejemos atrás lo pasado y extendámonos hacia adelante, hacia todas esas maravillas y esas promesas que Dios nos hizo a nosotros y que nos dio esas arras de esas promesas, que es el Espíritu Santo de Dios, nos dio esa garantía y esa evidencia de sus promesas por medio de su Espíritu Santo en nosotros. Entonces, miremos qué estamos sembrando nosotros hoy, qué futuro queremos. Queremos una congregación en paz, siguiendo la paz con todos, queremos una familia en paz, queremos tener una vida armoniosa, una vida en la que se exprese y ese amor fraterno sea ferviente, sea fervoroso, sea activo, rebose. Pues hagamos nuestra parte en perdonar, en olvidar, en pasar por alto, en dejar atrás los resentimientos, en limpiar nuestro corazón de esos resentimientos y no apaguemos ese espíritu que Dios nos dio para que podamos vencer en este camino. Entonces, revisemos eso en nuestra vida y sigamos adelante con la ayuda de Dios y con el poder de su Espíritu Santo en cada uno de nosotros, cada vez más vivo, cada vez más poderoso, cada vez más fuerte, cada vez más latente en cada uno de nosotros.